ya en estudio con el presidente de la UDI, Javier Macaya, con quien vamos a analizar qué otro tema sino que la cuenta pública. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo le va? Mónica, mucho gusto y gracias por la invitación. Quería partir preguntándole justamente por eso. ¿Qué hemos hablado ya tanto en la cuenta pública? Porque es impresionante que en menos de 24 horas ya se han analizado, se han buscado ángulos, ha habido reacciones. ¿Con qué se queda usted ahora, en este minuto de la cuenta pública, de lo que ocurrió ayer con el presidente? Han pasado menos de 24 horas. Sí. Y ¿con qué se ha quedado la opinión pública? Yo he respondido ya como 3 o 4 entrevistas y me han preguntado prácticamente en el 99% de las veces por una sola cosa. Exacto. Y yo creo que el objetivo buscado de alguna manera del presidente cuando introduce la cuña el tema del aborto. Hablar de que sin seguridad no hay libertad, me parece que estaba en el tono adecuado en la primera parte del discurso. Hablar de incluso hacer reconocimientos republicanos hacia la figura del expresidente Piñera, me parece que fue muy acertado en ese momento. Pero creo que cambia el tono en la segunda parte y creo que al final del día entra el presidente hablándole a su tribu, a su base electoral, pensando quizás en la municipal, pensando en un tema que a ese nicho de gente quizás que son firmes adherentes del gobierno del presidente Boric, 20-25% de los chilenos, puede introducirles mayor adhesión y también introducir una cuña pensando en la posición de cómo abordar este tema. Y yo, por lo menos, y lo he dicho en todas las entrevistas que me han preguntado, ese palito no lo vamos a pisar. Nosotros creemos que los temas más relevantes de los chilenos siguen estando vigentes, siguen habiendo dramas sin solucionar en materia de seguridad, en materia de salud pública. O sea, cuando uno compara en la agenda de salud pública lo que significa el aborto versus lo que significa la crisis del sistema hospitalario con el tema de la vacunación por la influenza, no hay ninguna duda dónde están las prioridades de los chilenos hoy día. No hay ninguna duda de que el empleo, las cifras de la economía también son un problema mayor. Por lo tanto, que la opinión pública haya girado en estas últimas 20 horas, porque menos de 24 horas, en torno a este tema en particular, demuestra que de alguna manera había alguna intencionalidad política también cuando se lanza este tema. Senador, ¿y cuál sería el problema o el pecado del presidente de hablarle a su público? No hay un problema que le hable a su público. Lo que pasa es que sí renuncia a hacer algo que él mismo había estado llamando a hacer en el último tiempo. Yo veía al ministro Marcel, tuve la buena oportunidad de estar junto con el ministro Marcel, el senador Ricardo Lagos Weber, esta semana en Toronto y en Nueva York, a propósito del Chile Day, en un ambiente donde todos, me incluyo, tratamos de generar una buena imagen del país para que se fomenten las inversiones extranjeras, para que a partir de eso podamos mejorar nuestras condiciones económicas. Y uno se entera, por ejemplo, hoy día que el ministro Marcel no tenía idea de este anuncio y él sabe que cuando está a puertas de cerrar una posibilidad de votación en el tema pacto fiscal en el Senado, cuando está llamando a construir acuerdos en temas importantes, es evidente que esto polariza. Nosotros no vamos a cejar en nuestros esfuerzos, Mónica, de sacar adelante los temas que son importantes para los chilenos, independiente de que esto polarice. Nosotros vamos a seguir intentando hacer que el gobierno, como lo ha hecho en muchas otras materias, lo ha hecho en ISAPRES, lo hizo hace algunas semanas, lo hizo en litio. ¿Quién hubiese pensado que el gobierno iba a firmar un acuerdo con SQM después de lo que decía, pasar de la refundación a Carabineros, a apoyar a Carabineros y la agenda de seguridad? ¿Qué tienen en común todos estos temas? El TPP, decir no más TPP y se firma el TPP. ¿Qué tienen en común todos estos temas? El gobierno cambió de opinión por pragmatismo, porque la oposición lo empujó, porque se convenció de que era lo mejor. Nosotros y pensamos que en materia de pensiones lo mejor para que suban las pensiones es hacerlo con impuestos generales y no afectar el ahorro, no afectar la propiedad de los trabajadores sobre el fruto de su esfuerzo. En el tema tributario, nosotros estamos convencidos de que para aumentar la recaudación, que es un objetivo compartido que tenemos, se tienen que bajar los impuestos y reactivar la actividad económica. Por lo tanto, lo que pasa, ¿cuál es el problema de hablarle a su tribu? Que afecta algo que ellos mismos están llamando, que este diálogo, esto de dejar de lado la polarización y avanzar en los temas que realmente le importan a los chilenos. Claro, pero usted acaba de decir de que en el fondo no va a cambiar nada la postura de la derecha. Yo lo que te estoy diciendo es que para nosotros es importante que el gobierno pueda dejarse acompañar por dos condiciones que son fundamentales. Uno, la evidencia técnica de lo que funciona en distintas materias. Así lo hizo, no querían, en su programa de gobierno decía, ISAPRES se eliminan, vamos todos a FONASA. El litio, Empresa Nacional del Litio, SQM el enemigo. En Carabineros, refundación de Carabineros. En cualquier tema que tú mires el programa de gobierno, ellos han tenido que darse cuenta de que la realidad
con la que ellos chocan es absolutamente incompatible con lo que eran sus anhelos refundacionales ideológicos que están plasmados en el programa de gobierno. Yo tengo la legítima esperanza, porque hago política de buena fe, pensando que nuestros objetivos son compartidos, de que a Chile le vaya bien. Yo espero, de verdad, y desde la oposición estamos trabajando para que suban las pensiones, tenemos propuestas en ese sentido. Creemos que Chile tiene que aumentar la recaudación tributaria, que son probablemente dos de los temas más polémicos hoy día, el tema tributario y el tema pensiones, pero creemos que nuestras herramientas van acompañadas de la evidencia técnica de lo que funciona en el mundo. Y ni siquiera les pedimos que solamente nos escuchen a nosotros como oposición, no les pedimos que escuchen solamente a Libertad y Desarrollo, que escuchen a David Bravo, que es una persona que la presidenta Bachelet se acompañó mucho en el 2008, que escuchen a Óscar Landerrecha, que es un militante del Partido Socialista, que te dice la reforma de pensiones como está planteada, con una pirámide invertida laboral que vamos a tener en 25, 30 años más, con un mercado laboral cada vez más pequeño y una base de jubilados. No va a funcionar. Por lo tanto, nosotros pedimos que se dejen acompañar por la evidencia técnica de lo que funciona. Lo hicieron en seguridad, lo hicieron en salud, lo hicieron en litio, lo hicieron en el TPP y en muchos otros temas donde yo no le critico esas vueltas de carnero como muchos otros lo hacen al presidente. Y lo segundo, que es súper importante también, no solamente la evidencia técnica, sino que lo que piensa la ciudadanía respecto a las determinadas materias, lo que piensa la ciudadanía respecto del fruto del esfuerzo de su trabajo. O sea, si vamos a ir en algo que está contra lo que piensa el 70% de los chilenos respecto al destino de su cotización previsional, nos parece que también es un problema ir en contra de la gente. Ya, pero yo creo que lo que piensa la ciudadanía es que quiere una resolución del problema. Y que mejoremos las pensiones. Y que mejoremos las pensiones. Es el 100% de la ciudadanía. Absolutamente. Ahora, absolutamente. En las propuestas, usted dice, hay que basarse en la evidencia técnica. Bueno, hay al menos nuevas ofertas que incluso el senador Lagos Weber la propuso. Cambiar, o sea, pasaron del 3-3 al 5-1, usted es 5-0. ¿Hay alguna posibilidad que la evidencia técnica también apoye un 5-1, un 4-2? Nosotros estamos acompañados por los dos requisitos que te decía yo, que tienen que ver con cómo la economía, lo que se hace en distintos lugares del mundo. Como te digo, venimos llegando de Nueva York y de Toronto. Los sistemas de pensiones no están avanzando hacia reparto, están avanzando hacia capitalización individual, aumentar el ahorro, aumentar la cotización. Tenemos un problema grave, ya llevamos muchos años discutiendo esto y la cotización hace rato debería estar en el 16% y sigue pegada en el 10%. O sea, avancemos en aquello, reformulemos condiciones de la industria, metámosle más competencia, generemos un esquema de comisiones donde no necesariamente cuando no hay rentabilidad se cobren comisiones. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer en materia previsional que nosotros estamos dispuestos a hacerlas para que suban las pensiones, para que Chile aumente la recaudación. Pero creo que ha sido un error quedarse pegado en el destino, si es 4-2, si es 3-3, si es 6-0. Creo que no está el centro de la discusión en eso. El centro de la discusión está en el acuerdo que tenemos que tener para que aumentemos la cotización y veamos qué otros cambios en la industria hacemos, y va a ser un triunfo y va a ser un éxito político para el presidente Boric. O sea, ¿usted no cree que con esta oferta, o sea, como ir hacia su electorado con una oferta en temas valóricos, el presidente da por perdida ambas negociaciones? Yo creo que la pone en riesgo. Yo creo que él, no habiéndole... Yo veía las reacciones ayer en el Congreso de parlamentarios del oficialismo. O sea, es que yo creo que a lo mejor ellos piensan, si ya no nos van a... nunca nos van a aprobar el proyecto, mejor vamos a lo que nosotros realmente pensamos. Fundamental entonces sincerar las posiciones. Si lo que se buscaba era efectivamente tirar el mantel y entrar derechamente ya en territorio de elecciones, viene la municipal, hay primaria, el próximo año la parlamentaria y presidencial, que se dejen en esta lógica de lamentación de que la oposición ha sido obstruccionista, porque además no se condice con la realidad cuando ellos mismos dicen que han aprobado más proyectos en materia de seguridad desde el retorno de la democracia, y no ha sido precisamente con la unanimidad de los votos del oficialismo, ha sido con la unanimidad de los votos de la oposición. ¿Cómo puedes calificar a la oposición de obstruccionista? Y lo que ha hecho el presidente, y a mí legítimamente, a mí por eso no me gustan estas acusaciones de transvestismo, de vueltas de carnero, yo creo que ha cambiado de opinión en ciertas materias que se ha convencido, porque la oposición hemos hecho nuestro trabajo, o por conveniencia. Yo espero que los temas importantes que todavía Chile tiene que cerrar no se renuncie a construir acuerdos en estas materias. Yo prefiero ser más optimista. No estoy en política, creo que la política está demasiado desprestigiada para seguir fomentando la polarización. Si lo que hizo el presidente ayer es para eso, bueno, él se va a tener que quedar probablemente en ese relato. Yo espero que no. Es una mala noticia para la construcción de acuerdos así, pero que personas tan relevantes que están hoy día discutiendo la agenda económica con la oposición, teniendo las negociaciones, como el ministro Marcel, por ejemplo, no hubiese sabido algo tan importante políticamente como esto. A mí me llama la atención. O sea, ¿quién es el que quiere mandar este mensaje en la cuenta pública y con qué objetivo? Yo creo que, ojalá que no lo consiga, porque yo creo que necesitamos sacar adelante otros temas. Hablando de obstruccionismo, la ministra Camila Vallejo, en una entrevista que le hizo Angélica Bulnes el viernes en Mesa Central, dijo que usted le decía a todo que no,
que no, a pesar de que el gobierno, ella consideraba que ya había cedido mucho en muchas materias. Usted, y lo personalizó en usted, decía siempre que no. Yo le pregunto, llevándolo un poco más allá, ¿no?, de la rencilla con el gobierno, si ustedes también se oponen al proyecto de aborto, de la eutanasia, que ayer varios parlamentarios salieron de la sala, ¿qué es lo que está proponiendo la oposición también? Porque resulta que, por ejemplo, mirando las encuestas, si bien se critica al gobierno, al rol de la oposición también muchísimo. O sea, solo un 12% apoya el rol que hacen ustedes en el Parlamento. A ver, yo con respeto republicano, y además va a poder preguntarle después, entiendo que viene después de este programa, a la ministra vocera. Yo creo que hay que hacer memoria muy corta. Hace menos de un año atrás a la oposición se la acusaba de manera muy brutal. En campaña se hablaba en términos parecidos a lo que tú me mencionas de la ministra vocera respecto a que la oposición se había parado de la mesa de seguridad, ¿te acuerdas? Sí. No nos volvimos a sentar en la mesa de seguridad porque consideramos que el tema de los indultos era una falta de respeto brutal a lo que estaba pensando Chile en materia de seguridad. ¿Qué pasó después de eso? Llegamos a los acuerdos más importantes, reconocidos por el propio oficialismo. El ministro Elizalde el otro día decía que son los acuerdos más relevantes en materia de seguridad desde el retorno a la democracia. Y se hizo con votos de la oposición y se apoyó. Hubo una presidencia del Senado como la de Juan Antonio Coloma, el diputado Jorge Alessandri en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que fuimos capaces de sacar adelante esa agenda. A pesar de que se nos acusaba de obstruccionistas, que se pararon de la mesa, una cuestión simbólica para ellos, sacamos adelante esa agenda con muchos votos en contra en algunos casos de militantes del Partido Comunista, que no querían ley Naín Retamal, que no querían ley de usurpaciones, que no querían que avanzáramos en mayor protección hacia nuestros carabineros. Lo sacamos adelante, hoy día es importante, es reconocido por el gobierno. Cambiaron de opinión. A mí me parece que ese cambio de opinión, de haber entendido que la seguridad no se podía ir a dialogar a Temucuicui como trató de hacerlo la ministra Isquiasiche en su momento, que no se podía simplemente levantar los estados de excepción constitucional. Llevamos más de 2 años. ¿Por qué en Chile no se debería o no se podría discutir sobre un aborto legal o la eutanasia? No, sí, a ver, pues si se lleva discutiendo durante muchos años, Mónica. Si la pregunta es por qué se hace simbólicamente en la cuenta pública, hay 8 proyectos de interrupción del embarazo sin causales. Este debate fue parte, a propósito del tema constituyente, a propósito del aborto en 3 causales, que a nuestro juicio es el límite donde está ya plasmado y este tema está cerrado ahí. Pero hay muchos proyectos de aborto sin causales en el Congreso. Y el gobierno sabe, porque lo constató ayer, no solamente con la oposición. Yo escuchaba las declaraciones de Alberto Undurraga, del jefe de la bancada de los diputados del Partido Demócrata Cristiano y de muchos parlamentarios, de la senadora Yanna Proboste, ahí decían, ¿por qué este tema? ¿Para qué este tema cuando estamos tratando de construir acuerdos en temas que son muchísimo más relevantes para los chilenos? Cuando en el sector salud, esta es una materia sanitaria, tenemos una situación escandalosa con borrado de listas de espera en un hospital de la región metropolitana, una cuestión del tema de la influenza. Que la encuesta no dicen eso. La CEP del año pasado, de julio del año pasado, dice que un 49% apoya el aborto en 3 causales y un 30% y creciente apoya el aborto legal en Chile. O sea, es un tema que pero la si gente el aborto en 3 causales, interesar. el aborto en 3 causales, Mónica, no está en discusión, está hoy día en legislación. No, hablemos del aborto legal. Yo hablé de un 25-30%, yo creo que esa cifra es correcta. No es despreciable. No es despreciable, pero si tú optas por estar en contra de lo que piensa el 70% de los chilenos, a mí me parece que tiene una lógica de dificultar el diálogo. ¿Te fijas? Cuando el 70% de los chilenos en esta materia, y habiendo hoy día en Chile una ley de aborto en 3 causales, a mí me parece que es tomar una decisión de hablarle a esa tribu, y yo desde la oposición, por lo menos no solamente un mensaje al gobierno, a toda la oposición, no pisemos ese palito, mantengamos nuestra agenda en las prioridades de los chilenos y sobre todo lo que viene para adelante, porque acá nosotros... ¿Cuál sería ese palito así de no, si lo puede desarrollar? Es que quién es más duro desde la oposición en este tema para confrontarse al gobierno, en el fondo tomar y quedarse pegado en esa agenda, porque nuestro desafío... ¿Ustedes tienen temor a que ese sea un tema que los divida? Nosotros creemos que ese es un tema que puede desviar la atención de la agenda, y la atención de nuestra agenda tiene que estar puesta, por ejemplo, en salud, en la crisis que tenemos hoy día en las listas de espera, en la situación de la salud pública, en lo que está ocurriendo con el fallecimiento de niños en los hospitales por causa de la influenza, lo que está haciendo la campaña de vacunación. Nosotros creemos que tenemos desafíos mucho más importantes, y la oposición en nuestro proyecto país, porque esto se trata también no solamente de hacer oposición por hacer oposición, es la construcción de un sueño colectivo, es la construcción de un diseño que permita a partir del 2026 entender de que en Chile se pueden hacer mejor las cosas de lo que lo ha hecho hasta este momento
a este gobierno. Ese es nuestro desafío. Ahora, hay como 12 interpretaciones por lo que uno ha podido reportear en la derecha en relación a este anuncio del aborto y la eutanasia, porque por una parte dicen, evidentemente son anuncios que no tienen ningún futuro porque no va a haber votos de la derecha para poder aprobarlo, ¿no es cierto? ¿Y por qué se hacen? Entonces, por ¿para qué una se parte. hacen? Sí. Pero por otro lado, dicen que el presidente fue inteligente al colocar este tema de frente a las elecciones que vienen. A eso me refiero con que entonces tomó una decisión de entrar en la campaña electoral sin estar preocupado de los temas que son relevantes. Nosotros vamos a seguir trabajando para que las pensiones suban. ¿Y cómo queremos que suban las pensiones? Creemos que con la PGU se puede hacer un esfuerzo importante. Se hizo, de hecho, son 3. Es curiosa esta discusión. ¿En qué está usted dispuesto a ceder para que ese tema pero mira, cuando se discutía el famoso 3 y 3, que se acusa a la oposición de que en algún momento estuvimos disponibles, aquello, después se hizo la PGU. O sea, fue una propuesta del presidente. Sí, y después se hizo la PGU. Sí. Y la PGU significa más o menos 4 o 5 puntos en régimen de cotización de los chilenos. O sea, nos parece que es poner el tema en el eje equivocado. Nosotros creemos que se tiene que incentivar el ahorro, por supuesto aumentando las cotizaciones, que es lo más importante, y por eso hemos propuesto partir paulatinamente con un aporte importante a la cuenta individual. Nosotros creemos que la industria puede tener reformulaciones con mayor competencia, con un cambio en el esquema de comisiones. Creemos que se puede incorporar nuevos actores también. O sea, nos parece que se pueden hacer cosas que permitan subir la pensión y no estar... Y hoy día, inmediatamente, y con cargo a los impuestos generales. Mira, dentro de las cosas que vimos en Chile, a propósito de distintas reuniones con personas vinculadas al mercado de capitales, Chile tiene una deuda pública que ha subido, es verdad, de 35, 40 puntos, si no me equivoco, hoy día es la deuda pública de Chile, pero sigue siendo significativamente menor que la de otros países. Si uno hace un esfuerzo ahí y aplica un poco más de deuda pública para compensar lo que significa el aumento inmediato de las pensiones, no solamente va a estar fomentando o generando un incentivo al mercado de capitales actual, va a estar generando un incentivo a los créditos hipotecarios, a que puedan bajar las tasas de interés. O sea, tenemos posibilidades que son mucho más virtuosas que quitarle a los trabajadores el fruto y el esfuerzo de su ahorro y de su trabajo. Oye, nos quedan poquitos minutos, senador, lo quiero pasar a la pelea municipal, porque ahí están las negociaciones bastante complicadas, faltan las primarias, eso sí, pero de todas maneras hay todo un tema con republicanos. Por ejemplo, le voy a mencionar, no sé, Viña, Valparaíso. Hay una pelea que ha sido bastante complicada de negociar. Si no negocian un buen pacto, ¿no tiene usted temor de que esto termine perjudicando a la que supuestamente va a ser la candidata presidencial de ustedes, que es Evelyn Matei? Yo, si no conversamos con la máxima unidad de propósito, por cierto, tengo ese temor, pero tengo más esperanza y tengo más convicción, porque además tengo la información de que vamos a llegar a un buen acuerdo. Yo sé que en esta época hay mucho corcoveo de la negociación, del gallito de esta comuna, esta otra, sobre todo porque, a diferencia de lo que pasó siempre en Chile, en la oposición o en la derecha, que habían 2 partidos y era difícil, se agarraban de las mechas, Andrea Lamán con Jovino Novoa, Longueira con el propio Piñera, la UDI con Renovación Nacional. Hoy día hay muchos más actores involucrados, muchos más. O sea, y creo reconocer el esfuerzo que ha hecho el Partido Republicano, Demócrata, Amarillo, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano. Por cierto, en Chile Vamos, ya en la derecha tradicional, no hay solamente 2 partidos, hay un tercer partido que es Evópolis. O sea, hay mucha más diversidad de actores. Y en esto lo único que pedimos, y para ir cerrando las definiciones que se tienen que tomar a fines del mes de julio, todavía nos queda tiempo, son 3 requisitos. Primero, que los candidatos tengan estándares de probidad y no muestren situaciones de corrupción a lo largo de su vida pública. Segundo, que tengan capacidad de gestión, que no vayamos, con mucho respeto, pero que no vayamos a sacar de cualquier lugar a personas para ser candidatos por el solo hecho que sean famosos, puedan tener votos, que los busquemos personas probadas, que tengan experiencia, trayectoria. Y tercero, y este probablemente es la definición final, este próximo fin de semana influye este tercer factor, que sean competitivos, que ganen elecciones. Hay primarias, el próximo fin de semana vamos a saber quiénes son los 22 primeros en el sector, pero faltan muchos otros que tenemos que medirlo a través de una encuesta. La UDI va a apoyar a candidatos de todos estos partidos que muestren estos 3 indicadores y objetivamente. Vamos a bajar a nuestros candidatos para apoyar candidatos de esos partidos si es que cumplen con esos 3 requisitos, pero recíprocamente. Por cierto, menciono el caso, por ejemplo, de Pepa Hoffman. Hemos hecho 4 o 5 encuestas, Criteria, Research, un montón de datos que muestran a la Pepa Hoffman hoy día como lejos la canta más competitiva del sector para ir a ganarle a Mondaca en la región de Valparaíso. Bueno, ojalá que prime, en el caso de ella, la trayectoria, la experiencia, los estándares que hemos señalado de probidad, pero por supuesto que es la más competitiva, y en eso, ojalá que Chile Vamos escuche ese argumento objetivo, y no solamente Chile Vamos, que sea una decisión más bien. De todo el sector. Porque el candidato que va por Valparaíso es republicano. Pero fíjate que yo no voy a entrar a negociar cupos por la prensa con el Partido Republicano, y creo que vamos a llegar
llegar a un buen acuerdo Oiga, en pos de la unidad de nuestro sector. y para cerrar, el senador Cruzco, que le escuchaba el otro día una entrevista que decía, cada vez que la derecha tiene vista la posibilidad de llegar al poder, tiende a dividirse. Ante la existencia de una derecha más conservadora, Chile Vamos no logra encontrar la forma de ponerse de acuerdo. Imagínate, y probablemente el senador Cruzco que lo tiene claro, porque trató de ser candidato a presidente en Evópolis, lo que antes era diversidad de 2 partidos, hoy día es diversidad de 8, 9 partidos y movimientos. Es mucho más complejo. Y yo la invitación que le hago a él y a otras personas que están participando en esto es menos negociación por la prensa y más pragmatismo a la hora de tomar definiciones. Unidad de propósito y con un proyecto político, porque acá es verdad, dentro de lo que dice el senador Cruzco, es que no está garantizado, y lo dijo en una carta que dio el Mercurio hace una semana atrás, no está garantizado que nosotros vamos a volver al gobierno solamente por el hecho que el actual gobierno lo está haciendo mal, que la izquierda lo está haciendo mal. Necesitamos ofrecerle un sueño, un proyecto país, un propósito, y en eso Evelyn Matei ha cumplido un rol súper importante, porque está trabajando ahí calladita con un equipo de profesionales, de técnicos, de personas que ahora están poniéndose trabajo a disposición del tema municipal, de la descentralización, de lo que significa la calidad de vida en las ciudades. Para la municipalidad de gobernadores está llevando ahí una persona que ha sido un aporte muy importante, que es Juan Luis Osa, y ha convocado muchos profesionales. Calladito estamos haciendo ese trabajo que es el sueño para Chile a partir del 2026. Y Santiago se me había olvidado, ¿van a lograr resolver ese problema? Porque tienen a Aldo Duque que le está haciendo competencia del borde. Yo creo que Aldo Duque tiene todo el derecho y la trayectoria detrás suya para haber procurado ser candidato. Hoy día, y mirando los antecedentes y los 3 factores, le pediría a él y a Mario también que miren los números. Y Mario hoy día, en lo que nosotros hemos visto, es el candidato más competitivo en Santiago, y esperamos que se pueda dar esa conversación en las próximas semanas para llegar con un solo candidato, en este caso con Mario Desbordes, como el candidato único de la oposición en la alcaldía de Santiago. Muy bien, muchísimas gracias, senador Javier Macaya, presidente de la UDI, por conversar en Mesa Central con nosotros. Que esté muy bien, buenos días.